Bienvenidos a Sala Free, su programa de debate y análisis, en donde se exponen las ideas más relevantes y referentes de nuestro mundo actual. Me acompañan mis fieles colegas, Anayeli Mercado, Luisa Boites, y artífices de este canal, Avichane. Dinos, Anayeli Mercado, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de homogeneización cultural. ¿Qué les parece? Para empezar. Me parece que es un tema importante, ya que hoy en día vivimos bajo una transformación cultural en la que el capitalismo y la globalización están como actores principales, ¿no? Así es. Y bueno, hay una homogeneización cultural entre Estados Unidos y Sobre todo Estados Unidos y México, ¿no? Sí, sobre todo las últimas fechas, como lo que fue en noviembre, Día de Muertos. Creo que ahí puede haber puede ser un gran ejemplo de homogeneización cultural. Muy claro está el Día de Muertos con el Halloween, ¿no? Cuando tenemos que el Día de Muertos, la idea principal era ofrendar, o sea, el objetivo principal era una ofrenda a los muertos, ¿no? Vengan y aquí vamos a recordarlos, ¿no? Y se ha fusionado mucho con esta tradición gringa, con esta costumbre gringa del juego, del disfraz, de pedir, o sea, ha tenido ese giro. Si era ofrendar, ahora es como pedir. Y bueno, en Estados Unidos es el pedir, es el disfraz, los trucos, los juegos, ¿no? Entonces ahora tenemos eso curioso, ahora tenemos aquí algo curioso. El primero, sí, la ofrenda y todo, pero también tenemos como que los niños también van a pedir, ¿no? Piden su ahorita disfrazados. Y creo que es algo que... Pero el primero, no el 31, que es el día de Halloween, ¿no? Entonces es algo muy curioso, ¿no? Cómo esta cultura empieza no a absorberla o no la estamos cancelando, simplemente se están amalgando, ¿no? Se están como fusionando de cierta manera. Y los disfraces sobre todo son igual de personajes o influencias extranjeras. Sobre personajes principalmente, Uh-huh. Por ejemplo, hay de películas del cine hollywoodense principalmente, como podemos ver, que se disfrazan de personajes que no tienen nada que ver incluso con cuestiones de terroríficas o de cuestiones como de muertos. Lo de los muertos, exactamente. Como de muertos. Obviamente tenemos aquí en México a la Catrina, que es la representativa, ¿no? Siempre cada 1 de noviembre encontramos a ellas, Catrinas siempre vestidas así, pero varía mucho en los niños porque pues simplemente puede ser de cualquier superhéroe o personaje, cualquier tipo de personaje que esté de moda en ese momento. Y mucho tiene que ver en eso, en todo lo que el cine de Estados Unidos nos está ofreciendo. Y en realidad yo no creo que el sentido original se esté perdiendo. Creo que se sabe que es como una ofrenda para que ofrecerle a tus seres queridos, a los que ya murieron, ofrecerle lo que a ellos les gustaba. Y creo que ese es el significado en realidad del Día de Muertos, estar en contacto con los seres que se fueron, que tú quieres recordar, y entonces así es como se hace. Yo creo que en general la idea principal de ese día no se ha perdido. Y lo que ha ayudado un poco el 31 de octubre de Halloween es simplemente a comercializar, a que se vendan más productos, cuestiones, por ejemplo, disfraces, o que se consuman más productos hechos exclusivamente para Halloween, las calabazas, todos esos adornos que hacen las luces. Y en realidad... Pero aquí tenemos algo curioso, o sea, que se están comercial. vendiendo, se están comercializando, pero son productos chinos. Productos extranjeros. Entonces, si hay un beneficio interno, pues no lo hay tampoco. No, en general el beneficio interno pues es solo porque se importan esos productos, pero en realidad es más comercialización el 31 y es lo que estamos tomando nada más, como comprar. Así vemos los retratos de las personas, de los seres queridos, y vemos la frutita, las calaveras de chocolate, el pan de muerto sigue existiendo y pues tiene su significado, ¿no? Las cositas esas que tienen arriba que son como perillitas, se supone que representan los huesos. Los huesos. Pero por eso hablamos de una homogenización, porque es una mezcla entre ambos, ¿no? El tener a lo mejor todavía algo original, algo de nuestro país, pero
No se pierde. Pues de cierta forma se está dejando de lado. No sé si crean que en un futuro pueda llegarse a disipar y que ya no exista, no creo. Pero es justo lo que decía en un principio, ¿no? Estamos viviendo bajo una transformación de mercado y la globalización que cada vez va en crecimiento. O sea, por eso es que no creo que las tradiciones se siguen conservando tal cual, costumbres, tradiciones. Simplemente esto es una cuestión de mercado, de Pues no vender, en todos lados. No, yo creo que no se están conservando, porque una generación nueva adopta o sea, continúa con una tradición, pero no la adopta fielmente por todo lo que le llega también. Son fusiones, o sea, por ejemplo, lo que tú tienes, o sea, lo que concuerdo contigo es de que aún se sigue ofrendando, okay, y ese es el meollo del asunto, no ese es como que el objetivo. Y no se ha cambiado, aunque los niños vayan a pedir calaverita, ¿no? Que también pedir calaverita, así como lo que conlleva pedir calaverita, es una fusión, ¿no? Porque no se hacía eso. En México eso no se hacía, solamente se ofrendaba a los muertos, ¿no? Era dar. Y pedir calaverita se hace referencia a la calaca, a la Catrina, que es mexicana. Los cantos que hacen, ¿no? El cabito y eso. Y en Estados Unidos es el trick out o treat, ¿no? Algo así, truco treat, ¿no? ¿Qué quieres, no? Al final de cuentas me vas a dar algo, que es algo muy característico de los estadounidenses, incluso en sus universidades, o sea, ellos enseñan eso, ¿no? El negocio, eso es un negocio. Tan solo cuando una generación nueva llega y empieza a establecer sus propios códigos y sus propios protocolos, ya cambia. Ahora que dices que nuevas generaciones combinan de otras culturas, tiene que ver mucho con esa evolución de que no siempre las culturas se quedan en el tal cual como están intactas, ¿no? Entonces esa es una característica de la globalización, que hace que gracias a la mercadotecnia y influencias de los medios de comunicación y en este caso de series hollywoodenses, es que llega también todo esto de los disfraces. Ajá. Porque antes de hecho sí se disfrazaban, pero era de algo de aquí, que eran las calacas, las catrinas, etcétera. Vamos a un corte, nos quedamos con catrinas, las catrinas, los disfraces. Volvemos. Avi Channel. Artes, variedades e información. Una nueva opción de televisión por internet. Bien, regresamos. Estábamos hablando de los disfraces, Anayeli. Estábamos diciendo que sus niños se disfrazan de esto de las series hollywoodenses, del cine hollywoodense, de terror. ¿Creen que se pueda llegar a perder con el paso de los años nuestra tradición, en este caso, de Día de Muertos? Que con el paso de las generaciones, lo nuevo que viene llegando, porque ahí, bueno, yo conozco gente que incluso ya no pone ofrenda. O, por ejemplo, el ir al panteón, a visitar, a ir a ofrendar a sus muertos al panteón, ya no lo hacen todas las personas. No. Al contrario, lo que se hace es, ya nadie se acuerda de ir al panteón. Es más, como, vamos a disfrazarnos y ir a pedir calaveritas. Es más, como tú decías, en algunas casas o algunas partes todavía el pan de muertos, claro. Pero en otras ves las calabazas. Y eso ni siquiera eso es del Halloween europeo. Lo de abrir las calabazas y ponerle luz adentro, eso es estadounidense. Y eso ya lo ves también aquí, en México. Bueno, eso no es estadounidense, eso es europeo y lo adoptaron los estadounidenses. De la calabaza, pero los europeos no tienen calabazas. Yo digo, en eso sí coincido con Luis, yo creo que se transforman nada más. Pero no se pierden. Pero sí se pierde el por qué lo hacían. Eso sí se pierde. Y eso es algo muy importante que México necesita. Ese es el punto que yo defiendo, o sea, en esta plática. ¿Crees que se pierde porque ahora los niños solo piensan en pedir dulces y vestirse que en pensar en hacerle una ofrenda a los muertos? O sea, en ese sentido se pierde, que el sentido de esto es... Incluso no nada más los niños, los jóvenes, los adultos, incluso adultos. Pero porque esto va de generación en generación y es lo que se va adaptando a las nuevas generaciones. Volvemos a lo mismo, tú dices que se mueve la economía, se mueve la industria cuando es el 31 porque hay ventas, todo eso. Pero toda esa producción es hecha en China y en Estados Unidos.
O sea, las calabacitas, los dulces, los disfraces. Y como tú bien lo acabas de decir, no hay un disfraz de un personaje autóctono mexicano o creado por alguien mexicano, recobrando sus raíces. Esto es muy subgénero, esto es algo muy cagado. O sea, nos van a decir, es que ya no hay nada mexicano, pero si tuvieras un niño disfrazado, a pedir calaverita disfrazado del santo, ¿lo has visto? Del santo, no. O por ejemplo, bueno, o La Llorona, eso sí lo hemos visto. Pero personajes creados por mexicanos, porque la Catrina y La Llorona son leyendas. Y por ejemplo, si se disfrazan de Jason, si se disfrazan de Freddy Krueger, si se disfrazan de Chucky, esos personajes son creados por alguien. Sí, sí, sí. Entonces, ver disfrazado a un niño de un personaje creado por un mexicano, con raíces mexicanas, un vampiro. Un vampiro. Ajá, un vampiro bueno, azteca. Pero al final de cuentas, lo importante no es de que si se vistan o no de un personaje mexicano, ¿no? Lo importante es que sigan conservando esa idea de que para qué sirve hacer esa ofrenda, para qué sirve hacer cruces con el cempasúchil, para qué sirve prender el saumerio y hacer ese tipo de rituales, ¿no? Que se siguen conservando. Yo conozco a personas que aún lo siguen haciendo, ¿no? Tal vez aquí en la Ciudad de México sí cambia un poco por la cuestión económica, que tiene que ver más con la compra, ¿no? Con cuestiones de mercado. Pero en pueblos, en lugares más arraigados, pues podemos encontrar todavía las tradiciones aún intactas. Entonces tiene que ver mucho con la zona. Y pues bueno, en México sabemos que hay mucha zona de pobreza indígena y pues siguen conservando esas tradiciones indígenas. Entonces, el vestirse, creo que, y pedir calaverita es simplemente una forma de traer esa cultura norteamericana aquí, porque en realidad, como lo dice, no se hacía aquí. Es la única forma en que yo lo veo. Eso no es lo importante, creo que lo importante es más bien que se siga entendiendo la idea de por qué se hace un altar, una ofrenda. Y pues ya se pueden disfrazar de lo que quieran. Al final de cuentas lo hacen por moda. Mucho no, como lo decía, mucho no tiene que ver con el personaje, si es de terror o no, o si da miedo o no, sino simplemente lo que esté de moda en ese momento, lo que más llama la atención. Pero como tú dices, el punto central es la idea, las creencias que todavía se tienen y cosa que pues ya se ha ido perdiendo. Incluso, bueno, hablabas de la comercialización, ¿no? Este asunto de que a lo mejor nosotros no perdemos tanto, pues sí perdemos, porque al no hacer tu ofrenda, al no ir al panteón, pues también bajan las ventas en cuanto a los que venden la flor de cempasúchil, a los que venden el pan, a los que venden las calaveritas de azúcar. También todo eso también se ha ido perdiendo y ha bajado las ventas, que es comercio mexicano, o sea, es de nosotros, y lo que hace es que baja el de nosotros y sube lo extranjero, ¿no? Entonces eso también apunta a que qué está pasando con cosas nuestras de aquí de México. Las tradiciones son solamente características de los pueblos y estas contribuyen a que ese pueblo siempre recuerde quiénes son. Tiene que ver también con la identidad nacional. Y desafortunadamente yo creo que también en México esa pérdida de tradiciones ha hecho que también nos olvidemos un poquito de ser mexicanos y empezar un poco a despreciar la patria, ¿no? ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, no sé, los jóvenes de ahora prefieren, o sea, consumir cosas extranjeras porque son de mejor calidad que lo que se hace aquí, ¿no? Lo de aquí es chafa, ¿no? Igual en el fútbol, no, yo le voy a Brasil, a Inglaterra porque la selección es pésima, no llega ni a cuartos, ¿no? Entonces empezamos a dar ese lujo de despreciarnos, autodespreciarnos poco a poco. Y aunque pareciera que es una tontería, pero aunque yo no le vaya a la selección, no quiere decir que estoy dejando de ser mexicano. Pero al final de cuentas estás despreciando algo que forma parte de nuestra identidad, de que formaría toda esa configuración, todo lo que nos hace ser pueblo mexicano, esos pequeños elementos. Y uno de ellos son las tradiciones. Y por eso creo que sí es importante que recobremos. Pero yo creo que sería eso. Y vamos a un corte
Pero ahorita regresando, ya hablamos del Buen Fin y del 20 de noviembre, que también es Otra fecha. Avi Channel. Artes, variedades e información. Una nueva opción de televisión por internet. Una vez más volvemos a su programa favorito, Sala Free. Antes de continuar, tengo que hacer una mención, una fe de ratas. La Catrina sí le inventó un personaje, sí le un mexicano, Guadalupe Posada. No es una leyenda, la Llorona sí. Entonces, nada más quería acotar eso. Bien, estábamos hablando de... Vamos a cerrar, sí, perdónenme. Pero tenemos atrás de acá del estudio y de todo un equipo de escritores que nos están corrigiendo en tiempo real. Así que no se preocupen, la podemos cagar. A gusto. Sí. Pero a ver, cerremos el Día de Muertos. Cerremos el Día de Muertos. Una cosa que no hablamos fueron las calaveritas, las rimas populares, las coplas. En donde se hace alusión a alguien, donde se de manera chusca le dice a alguien que se va a morir. Eso es básicamente la calaverita. ¿Qué color los tenis? ¿No? Pues sí, es muy ingeniosa, la verdad. Y creo que es una bonita tradición. A mí me gustaba cuando era niño hacerlas. Y pues aunque nunca ganaba ningún premio cuando concursaba, pues al menos sabía que me gustaba hacer. Mejor eran malas. Sí, tal vez necesitaba un poco de hip hop para que pudieran rimar más, para que sí, pudieran sí, rimar. pegaran. Las reinas. Pero pues quedaba en eso nada más, así que creo que es bonita esa tradición y como conservar esa idea, ¿no? De que es la muerte y reírnos de la muerte. Así es. Y que sea algo gracioso y que no le temamos a la muerte. Ayuda en eso las calaveritas. Entonces, otra cuestión es también cómo hacen figuritas, ¿no? De chocolate o de dulce en forma de calaverita y te las comes así como diciendo, pues, la muerte me la pela, ¿no? Así, yo Sí, me la sí, como, ¿no? Sí. Pero eso también ya se ha estado perdiendo. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué las calaveritas no son un gran producto? Sí, ¿por qué no se vende como lo demás, no? Tenemos, incluso lo que es característico de las calaveritas, de las ofrendas, que son estas calaveras de chocolate, que son las de azúcar, que son el pan de muerto, todo eso se comercializa, ¿no? Pero ¿por qué las calaveritas no llegan a tener ese impacto? ¿Por qué se dejaron? ¿Por qué se han perdido? ¿No? O sea, esa es la interrogante, ¿no? Y tiene que ver con... Pues tiene que ver más con que lo que importa más o lo que se vende más es la calabaza, el esqueleto, no sé, símbolos, personajes de la cultura norteamericana, o sea, que vemos en los medios de comunicación. Pero es que es eso, es la pérdida de identidad que estamos teniendo, porque en las escuelas, hay escuelas en las que, bueno, sobre todo las públicas, ¿no? En las que siguen retomando esa idea de hacer las calaveritas, de hacer las rimas, pero solamente es dentro de ese espacio, para hacer esa institución, porque estando fuera, estás más lleno de comercialización, estás más lleno de medios de comunicación, entonces, sobre todo los niños, adolescentes que están todo el tiempo en recepción de este tipo de cosas, es por ello que se están perdiendo, ¿no? O sea, todo tiene que ver con la identidad y con las ideologías, ¿no? Que de alguna forma vienen a imponer con sus series, con todo lo que he dicho, ¿no? Y bueno, hablando de la ideología y de esta identidad, otro ejemplo que también tenemos en noviembre es el 20 de noviembre, que es el Día de la Revolución, y que también vienen otros factores como otros factores de globalización, capitalismo, el consumismo especialmente, que es el Buen Fin, esta iniciativa que llegó a, pues no quitar, pero de alguna forma desplazar, hacer un lado esta idea que nosotros tenemos del 20 de noviembre, que es la Revolución Mexicana, el inicio de la Revolución Mexicana. Así es. Y cosa que también la gente ha ido olvidando por esta
iniciativa que llegó hace no muchos años. Lo que propició que el Buen Fin se empalmara con la revolución fue la ley que cuando fue el presidente Vicente Fox en el 2006 de remover los puentes, de recorrer los días para que forzosamente se descansara un día entre semana. Ya no tenemos claro, o sea, ya no es como antes que esperabas el 20 de noviembre el desfile, aún se realiza, pero era lo esperado de esa semana. Ahora lo esperado de esa semana es el Buen Fin. Empieza a perderse el sentido, ¿no? Empieza a perder realmente, ¿cuándo es la Revolución Mexicana, no? Cuando viene el Buen Fin, ¿no? Entonces viene otra nueva mezcla de culturas, o sea, se hace el desfile ese fin de semana y luego vámonos a comprar, ¿no? Pero ahí, bueno, ese Buen Fin, esa semana de compra excesiva de cosas, pues viene de igual Estados Unidos, ¿no? El Black Friday. Pero, pues como lo dice, o sea, tiene que ver más con cómo recorren los días, porque en realidad el 20 de noviembre, sea cual sea el día que caiga entre semana o fin de semana, pues se sabe, ¿no? Que es como día feriado y todo. Así es. Lo que hacen simplemente recorrer, ¿no? Para que sea entre semana o hacer el puente y para que ayude, ¿no? a esas compras de ese fin de semana. Y igual hay que ver solo el Buen Fin como es algo que llega a comercializar. No sé de qué manera se pierde la cultura, o bueno, más bien esa tradición de vestirnos, de recordar a las Adelitas o las cuestiones de la revolución, ¿no? Que sucedieron en esa época, porque al final de cuentas ese Buen Fin solo hace que la gente pues esté pensando en qué comprar, en dónde comprar, lo que le haga falta, así es, cuestiones así, pero perdido tal cual, creo que simplemente por la cuestión de recorrer el día. Un fin de semana es 21, bueno, más bien 20, y el viernes fue 19, pues te dan, no sé, desde el viernes, ¿no? Tal vez el puente, entonces tú ya puedes perder la noción del tiempo y decir, pues el viernes fue el día feriado, ¿por qué no me lo dieron? Así es. No sabe qué es. Mucha gente sí piensa. Entonces creo que más bien la pérdida de eso es por haber recorrido el día, por no dejarlo tal cual el día exacto. Exacto. Pero yo no creo que sea tanto la pérdida del día de qué fue el evento que ocurrió ese día. Digo, hace no mucho escuché, ¿no? A alguien decir, bueno, ¿de qué nos sirve recordar? Bueno, todo el mundo sabemos, ¿no? O a lo mejor no saben qué es lo que pasó ese día, pero ¿qué ha cambiado de esa fecha ahora? O sea, el reflexionar de algún modo, el qué ha pasado desde ese entonces hasta ahora. Entonces, en lugar de ser un día como de reflexión, por así decirlo, todo el mundo está pensando en comprar, en lugar de decir, bueno, ¿qué ha pasado? En este año pasaron un buen de acontecimientos, al igual que los anteriores, que realmente no ha pasado nada. Ok, si terminó con esa dictadura con Porfirio Díaz, yo digo que no, o sea, han sido problemas que se han venido arrastrando desde años, años atrás. Que tú estás diciendo que también el 20, a pesar de que se está perdiendo, tal como tal el día 20 no tiene no tiene la suficiente fuerza también para sostenerse solo. También, o sea, eso es lo que también está. O sea, que planteando. dices que de qué sirvió la revolución, sí. No estoy diciendo que más allá de recordar el día, ¿qué es lo que ha pasado después de esos años, de esas fechas? De 1910. Desde 1910 a la fecha. A la fecha. Para que el día 20 de noviembre tenga solidez, ¿no? Como tal, muy sólidamente, no. ¿Por qué? Porque tan solo hagamos la comparación en septiembre. Ajá. Todo el mundo se cree patriota, todo el mundo compra sus sombreros, todos hacen... La banderita tricolor en el cachete. Creo que hacen más festejo, por decirlo de algún modo. Cuando gana la selección. Que cuando... Sí. Bueno, pero no es la selección. Y cuando le gana a Estados Unidos. Bueno, pero lo hagamos más el adelante. lleno. Sí. Pero no es lo mismo el festejo de septiembre al festejo de noviembre. A pesar de que, bueno, hablando históricamente, fueron pues logros importantes para México. Y no sé, es como tener el septiembre y noviembre. Septiembre todo el mundo festeja y noviembre puede que,
en algunos momentos se llegó a festejar, pero llegó el Buen Fin y llegó a truncar todo esto. ¿Por qué? Porque la gente, más allá de decir, pasó esto en mi país, está pasando esto, todo, se borra toda la memoria porque Sí. con los medios de comunicación, publicidad, etcétera, que le hacen publicidad esto desde semanas antes, al Buen Fin, la gente olvida este sentido del 20 de noviembre y... O sea, ¿crees entonces que la estrategia comercial que están usando lo hacen específicamente para que nos olvidemos de que en México hubo una revolución y que la gente no piense en revolución y que no piense en... Pues sí, hacer porque lo antes mismo? la gente se levantaba en contra de ello, ahora tú pregúntale a alguien. Tiene sentido porque tan solo la palabra revolución ya conlleva muchas cosas, ya conlleva el no dejarte, ¿no? El de despertar. Y si analizamos y si somos analíticos, la primera revolución del siglo XX fue la mexicana. Entonces tiene un peso específico en la historia. Debería de sostenerse solita, debería ser una fiesta intocable, debería ser, el Buen Fin debería celebrarse antes o después. A pesar de que es una revolución burguesa, es una revolución de izquierda, es una revolución equiparable a la revolución rusa, en donde ahí sí triunfan los ideales de los izquierdistas, de Lenin, de todos ellos, Trotsky, todos ellos. Aquí desafortunadamente no pudo triunfar Zapata, Villa, no pudieron, ¿no? Sin embargo, la constitución que dio el resultado de la Revolución Mexicana, que es la que actualmente está, es una constitución de izquierda, entonces sí debe de ser de ¿cómo se llama? De respeto, debe ser un día solemne. No lo es, pienso yo, por lo mismo, que esto de la comercialización, de la globalización y el negocio va totalmente opuesto a lo que se logró en la revolución. Entonces creo que esa es una de las razones por las cuales creo que el Buen Fin fue inaugurado, justo en la misma semana en que celebramos nuestra revolución. Una revolución es Si izquierda. al final de cuentas revolución es buscar un cambio, entonces no hubo ningún cambio en realidad. Pues más que nada la gente se daba cuenta de los problemas que estaba pasando y trataban de hacer algo por ello, ¿no? Y hoy en día pues ya no está pasando eso, al contrario, ya te olvidan, te llenan de... Porque te dicen que la felicidad la puedes comprar, ¿no? Pues sí, es que es esta globalización del consumo, en el que solo consumes y recibes... La publicidad es clara, ¿no? Y no estoy diciendo, y no quiero ser aguafiestas, no quiero ser no, ya no hay que consumir, no hay que comprar nada, porque al fin de cuentas... Porque al final... Ya hay gente que tiene, que si compramos las cosas, hay muchas economías y muchas fuentes de empleo que se generan nosotros al comprar algo. Pero yo creo que sí también debemos de rescatar tanto el Día de Muertos como la Revolución Mexicana, deberíamos tenerlas siempre presentes, con sus matices originales, o tratar de mantener los matices originales, porque ya a lo mejor a estas alturas ya no se puede, por tantos cambios, precisamente, por cambios sociales, cambios históricos, ¿no? Que no los podemos echar para atrás porque sería un retroceso. Pero sí mantener el espíritu, ¿no? de esas tradiciones. Eso es lo que yo sí creo. Y por ejemplo, la Revolución Mexicana, el espíritu es esa lucha, ¿no? La primera lucha del siglo XX la dio México, entonces, Latinoamérica, entonces es como para que no la olvidemos, y menos por unas ofertas, una temporada de ofertas, que también si nos vamos con los economistas, pues tampoco son grandes ofertas, ¿no? Vemos que en agosto, julio empiezan a subir los precios para que vuelvan en noviembre a bajar y no hay gran. Pero finalmente termina siendo toda esta globalización de consumo, ¿no? Que es bastante curioso el cómo nos vamos olvidando, vamos dejando de lado un poco estas tradiciones nuestras, estas situaciones que nos conciernen a nosotros como mexicanos y que de alguna forma, las dejamos de lado, pero viene nuevamente todo esto de los extranjeros, que bueno, terminando un poco ya con esto, también se mezcla algo en noviembre justamente, que fueron las elecciones estadounidenses, con el triunfo de Donald Trump. Un golpe que no sé si haya sido para ellos, pero pegó totalmente en los mexicanos, un pánico tremendo de no va a ganar Donald Trump. Aquí Luis tenemos un partidario de Trump, él dice que yo hubiera votado por Trump. Si yo hubiera tenido la oportunidad de ser ciudadano norteamericano,
votabas por Trump, sin lugar a dudas. Porque al menos él decía, ¿no? Lo que pretendía desde un principio, ¿eh? Pero ¿por qué fue que a nosotros, por qué creen que a Fue- nosotros como mexicanos nos Fue pegó? fue algo curioso porque este 2016 y justo este noviembre de 2016 fueron tres cosas, tres muy bien que lo apuntas. Primero el Día de Muertos, Halloween, luego el Buen Fin y luego las elecciones estadounidenses que también cayeron en noviembre. Y ver cómo la gente estaba más preocupada si llegaba Trump al poder que incluso en su momento, en el 2012, Peña Nieto. Peña Nieto. ¿Qué decía la gente? Pues a final de cuentas no sabe leer. Pues, ¿a quién lee? ¿Quién de aquí lee? No va a pasar nada, no sé qué, ¿no? Pero en cambio Trump, o sea, era increíble ver. Yo soy testigo de muchas personas que prendieron el televisor, tenían otras cosas que hacer, pero prendieron el televisor para ver si ganaba, ¿no? Fue un político hecho, ¿no? Que te lo vendían así, que te lo daban como es un nuevo futuro, un nuevo país, así. Y con Donald Trump, pues obviamente sabemos cómo se le trató en su figura, su personaje. Pero, Un racista, ¿por qué entonces llama más la atención alguien que pero Peña Nieto también en su momento dijo cosas que él se echó la soga al cuello, por ejemplo, que precisamente por eso lo echaron de la Ibero. Porque no se le continuó, y Trump lo que dijo en su campaña fue: yo voy a deportar a miles de mexicanos y demás indocumentados que han ensuciado mi país. ilegales, claro? ¿Y por qué a Peña Nieto se le continuó, por qué a Donald Trump se le continuó con ese espanto, con ese susto, ¿no? Y a Peña Nieto no, cuando también él dijo cosas, Por eso, pero dijo cosas concretas, dijo cosas: yo soy priista, yo soy orgulloso de lo que se hizo en Atenco, porque esa es mi escuela. ¿Y en qué se diferencia él a cualquier otro presidente o político en el país? O sea, en realidad creo que es una figura como muchas de las que existen en el país de política, ¿no? Entonces ahí es donde yo marco esa diferencia entre uno que conocemos cómo son y que lo vemos a diario y que sabemos que son así, y otro, por otro lado, que es Donald Trump, que pues nunca pensaríamos que lo dijera así, ¿no? Ante los medios de comunicación, y que dijera que no apoyaba el matrimonio gay y pues así. Sí. Entonces ahí es la diferencia de por qué se van más los reflectores hacia ese lado que con Peña Nieto en el 2012, cuando sabíamos que ahí lo que importaba en el 2012 era el Peje y Peña, ¿no? Porque pues al final de cuentas los otros dos, la Josefina y Cuadri, pues como que nadie tenía la esperanza. Ajá. Les recordamos que pueden dejar en la caja de comentarios todo lo que ustedes piensen sobre este tema, y también díganos qué les gustaría que se hablara en Sala Free en los siguientes programas. Está abierto, ustedes pueden opinar y inventar la madre, lo que sea, lo que quieran, están muy pendejos. Incluso también si aquí hubo un comentario inexacto, háganlo saber, estamos para servirles. Esto es televisión por internet. Bien, estábamos hablando de las elecciones de Donald Trump en noviembre, que parece que está dejando de ser mexicano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O ya no sabemos si está dejando de ser mexicano, porque lo que ya hacemos... ¿O qué está pasando con él? O nunca fue mexicano, porque lo que hacemos ya es así, ya es natural, ¿no? Ya es natural. Entonces, Donald Trump, la gente estuvo muy preocupada. Estábamos hablando de las remesas, de los indocumentados que están allá. Y la figura de Trump. Una situación similar que hubo aquí, ¿no? En México, que era López Obrador con Peña Nieto, que igual todo el mundo creía que iba a ganar López Obrador, y no, ganó aquí Peña Nieto. Allá también muchos creían que iba a ganar Clinton, y fue todo lo contrario, ganó Trump. Y aquí el impacto que tuvo en México pues fue bastante fuerte, ¿no? Porque todos alarmados en primera plana en los periódicos, y todos, ¿por qué ganó Trump? Vamos a estar mal económicamente. Y es un punto que tú mencionabas, lo económico. ¿Por qué crees que es importante, o por qué crees que lo económico es el factor ahí? Yo creo que ya los temas, ahora todo lo que hemos hablado, se unen aquí. Estamos hablando de consumo, ¿no? De que el Día de Muertos ya es consumir, ya es comprar los disfraces, los dulces, la Revolución Mexicana igual, comprar los sombreros, el Buen Fin, ¿no? Entonces ahora viene esto de Trump, es el miedo a ya no poder continuar comprando, ¿no? A que no nos alcance, ¿no? A que el poder adquisitivo baje de nuevo, ¿no? Y por ejemplo, con la llegada de este personaje polémico, que no sabemos si fue creado, si en verdad él es de la sociedad civil, si... Desafortunadamente ya no puedes confiar en la política, ¿no? En ningún país, ¿no? Ya no en México. En México, bueno, ya sabemos, ¿no?
el PRIAN-RD, ¿no? Muchos le llaman el PRIAN-RD. Pero en Estados Unidos, con solo dos partidos de oposición en que se disputan las elecciones cada 4 años, puedes tener un poquito de fe, ¿no? Todavía, ¿no? Pensar, bueno, todavía es un poco más democrático. Pero no sabemos, ¿no? Llega este personaje, llega Trump con muy beligerante, muy, yo sí voy a hacer lo que todo el mundo no se atreve a hacer, a limpiar mi país, ¿no? Y creo yo que hubo más alarma aquí que en Estados Unidos, porque muchos estadounidenses son como él, ¿no? O sea, es exactamente la estrategia que utilizaron, porque saben que mucha gente piensa como él, saben que hay mucha gente conservadora en Estados Unidos. Entonces, así fue como crearon esta imagen, estos discursos, para que él los dijera, para que él los mostrara. Entonces, creo que toda esta forma de crear, hacer discursos, de crear personajes para que estos se vendan como alguien que va a cambiar, que va a hacer las cosas diferentes, pues siempre los vemos en la política. Entonces se haya tenido más impacto sobre esto, tiene que ver con eso, precisamente sobre lo económico, de cerrar lazos mercantiles con México. Bueno, yo al menos creo que debemos tomarlo como propuesta de campaña, ¿no? O sea, todos los políticos las dicen, prometen cosas y al final de cuentas no eres tú, no eres tú como presidente la única autoridad que decide todo, ¿no? Tiene que pasar por un proceso en el Senado, en donde sea que tengan que pasar esas leyes para que se aprueben, ¿no? No se va a cumplir exactamente todo lo que él dijo. Sí, y la otra, ¿qué es lo que yo en este programa de vertir ideas, me hago esta pregunta? Ok, ya sabemos por qué la gente se preocupó en México, que Trump ganara y será lo económico. Pero ¿por qué nos está preocupando una decisión que se va a tomar en otro país, nos está preocupando a nosotros? Cuando nosotros tenemos el poder y los medios, porque así lo dice la Constitución, de exigir a nuestros gobernantes, de exigir a quien nos está dirigiendo y por ende los que dirigen la economía en este país, de que no nos afecte decisiones de otro país. Pues sí, está claro, o sea, nos afecta porque directamente toda la economía mexicana está basada en lo que llega de Estados Unidos, todas las importaciones, entonces por eso es que nos afecta directamente en el mercado. Lo sabemos, justo cuando era el día de las elecciones y que se movía más a favor de Donald Trump, nos decían, ¿no? La bolsa mexicana estamos viendo pérdidas, está aumentando el peso, el valor del dólar sobre el peso, entonces ahí es donde podemos ver esa importancia que tiene. Falta que termine este año y empezar como viene el siguiente para saber si de verdad romperemos lazos totalmente mercantiles con Estados Unidos o no. Y si se rompen lazos económicos, comerciales, entonces también las tradiciones tendrán ese mismo desenlace. Volveremos económicamente se volverán a separar de estas tradiciones. Volveremos a tener otra vez nuestro Día de Muertos, como siempre, nuestro 20 de noviembre, con esta pues no creo. ruptura. Va a seguir incrementando obviamente el consumo, es evidente nuestro crecimiento de población, va a seguir obviamente crecimiento del consumo, el comercio, pero de ahí a que se pierda totalmente, no creo. Esta situación que tenemos actualmente se va a seguir manteniendo y en cuanto a lo de Trump, no sé, todavía se viene lo que es el 2018 para nosotros y vamos a ver también qué reacciones va a causar, porque con esto de Peña Nieto hay mucha gente que ya es anti Peña Nieto, después de que lo amaba ahorita termina odiándolo, entonces no sabemos qué repercusiones vaya a tener también para nosotros después, porque ahorita actualmente económicamente pues estamos mal, siempre hemos estado mal y vamos para algo peor. Vamos a un último corte, ya regresamos ya para acabar el programa. Están en Sala Free. Avi Channel. Artes, variedades e información. Una nueva opción de televisión por internet.
Ya volvimos a Sala Free. Desafortunadamente el programa ya va a acabar. Este es el último bloque. Bien, concluyamos, chicos. Día de Muertos, Halloween, es lo mismo, se mezcló, no se mezcló, se perdió las calaveritas. 20 de noviembre y nos importan más las elecciones que ocurrieron en noviembre que las propias. Pues no es eso, sino ven, yo creo que los factores, no sé, lo ven más de golpe por parte de Estados Unidos que nosotros mismos, porque al fin de cuentas, digo, es importante la economía, cómo influye la economía estadounidense aquí en nosotros, porque obviamente con el aumento del dólar todo para nosotros es más caro, bueno, en fin, ¿no? Pero siempre la ideología estadounidense siempre va a influir de alguna forma en nosotros. Digo, no solo estadounidense, ¿no? Sino de otros países, pero es la principal. Y bueno, lo acabamos de ver ahorita con Trump y con otras tradiciones que se dieron. Todo esto es enfocado principalmente en noviembre, porque más allá de eso tenemos otras tradiciones, otras fechas que se dan a lo largo del año. Pero bueno, ahorita de pronto fue noviembre. Ya en otras emisiones hablaremos de otras fechas, ¿no? Sí, pero al final de cuentas creo que las por afuera tradiciones como... se pierden o no se pierden, creo que simplemente se transforman, ¿no? Claro, pues nada más es esta como mezcla, ¿no? Que existe de lo extranjero con lo mexicano, que es nuestro país. ¿Y qué es lo que debemos tomar conciencia? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de esto, no? ¿Está bien que se mezclen? ¿Está bien que así como vamos? ¿O sí es importante un rescate por lo menos del espíritu de las tradiciones? No como son. Por lo menos el rescate. El significado. El significado para volver a construir esta nación, para crear lazos fuertes y que no nos preocupe decisiones de otro país. ¿Creen que tenga que ver? ¿Creen que tenga que ver que no estamos claramente identificados como nación y esto provoque debilidad? Pues no construir otra nación, precisamente, porque digo, construirla otra vez, no, pero... Y no creo que también que deje de importarnos cosas internacionales, cosas extranjeras, porque son cosas que de alguna forma también nos conciernen, pero no dejar de lado lo que nos debe realmente importar, ¿no? Que es nuestro país, o sea, problemas realmente internos que nos afectan y no ver más allá de lo que tenemos frente a nosotros, ¿no? Yo creo que yo creo que sí, tenemos que pensar bien qué se tiene que rescatar, qué se tiene que pensar. Coincido con lo que dicen ustedes, coincido con lo que ya no podemos estar solitos en el mundo. Ya el internet, los medios masivos de comunicación, el estar a un clic con otra persona en otro lado del mundo nos está enlazando. Entonces ya no podemos estar aislados. Pero yo creo que sí podemos volver a configurar nuestra identidad nacional para volver a construir otra vez todo. Y uno de esos aspectos es el económico. Porque si nos preocupó mucho que ganara Trump, porque Trump traía una política anti-inmigrantes y nosotros tenemos muchos inmigrantes allá, hay que analizar por qué tenemos inmigrantes allá, ¿no? Porque desafortunadamente nuestros gobernantes, desde las gobernantes, o no sé, o desde antes, no han logrado que México despegue, ¿no? Sobre todo los neoliberales, sobre todo los tecnócratas de los 80 para acá. La economía no ha crecido en lo absoluto. Entonces, yo creo que y eso es gran responsabilidad del pueblo, no de los gobernantes, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que rescatar noviembre como con las dos tradiciones tan ancestrales y tan mexicanas que tiene, porque ni la independencia lo hicieron los criollos, ¿no? Una constitución que entró en España y obligó a los criollos a decir, ahora sí hay que reconocer un país, ¿no? Creo que el noviembre se debe ser rescatado para que no sé, para que volvamos a construir esa identidad. Y creo que eso es lo que yo rescato de este tema, yo creo que lo que rescato de esto.
Y, Rescatar nuestra identidad. Sí, yo creo que sí, por medio de tradiciones y de pequeños detalles, de pequeños festividades que nos caracterizan, que nos dan esa identidad y que de cierta manera nos hace sentir orgullosos de lo que somos y no sé, eso es lo que nos da, eso es lo que nos da una unidad nacional. Al final de cuentas es lo que nos queda como nación, porque pues siendo sinceros, pues estamos compitiendo contra una potencia mundial, nosotros siendo un país subdesarrollado, entonces creo que debemos conservar lo que nos queda como nación, que es nuestra identidad y yo creo será que lo importante. Y yo creo que, y vuelvo a lo mismo, no estoy en contra de la globalización y de vender, podemos vender nuestras tradiciones, ¿no? Al mundo y que el Día de Muertos también se conozca en Arabia, en Turquía, ¿no? En países así que sean muy ajenos a nosotros, por decirlo de una manera, muy lejano, pero creo que sí, sí podemos vender nuestra tradición, sí podemos estar presentes en otras partes del mundo. Y creo que eso es lo que nos haría un poco más fuertes y eso haría que tampoco no nos tambalee una economía o estar dependiendo de otra cuando nosotros también tenemos, ¿no? Nuestros recursos naturales, tenemos gente, tenemos producción, tenemos gente trabajadora. México es de los países que la gente trabaja más horas y gana menos, ¿no? Entonces, creo que yo rescato de eso. No sé ustedes qué opinan, chicos, ya para cerrar. ¿Qué les deja esta plática? Pues simplemente rescatar nuestra identidad, ¿no? Como decías hace un momento, no sé si vender nuestras tradiciones, porque bueno, es algo en lo que no concuerdo tanto, sería explayarnos un poco más, pero lo único que sí estoy de acuerdo es rescatar por lo menos cosas que forman parte de nuestra identidad mexicana y no dejarlas perder por cuestiones económicas en cuanto al comercio y todo esto que son situaciones extranjeras, ¿no? Pues sí, simplemente porque es en lo que sí podríamos sobresalir ante el mundo, como cultura más bien, como tradiciones y costumbres, más bien como eso, porque de otra manera pues creo que económicamente o políticamente o en cuestión de seguridad o de salud o de educación pues simplemente no competimos, ¿no? Contra el mundo. Uh-huh. Así que la única forma y lo único de lo que sí deberíamos estar orgullosos y tener como único patrimonio a la humanidad, pues sí son nuestras tradiciones. Eso es creo que lo que más debemos apreciar como mexicanos. Y es todo. Pues esto es todo en Sala Free. Dejen sus comentarios en abajo en la descripción del video. Cualquier sugerencia es válida. Y el siguiente tema será de música. Vamos a hablar no vamos a decir quién es mejor, ¿verdad? Porque es algo extraño. Nuestra productora nada más nos va a regañar, está atrás de nosotros. Pero sí queremos hacer una cierta aclaración, una cierta diferenciación entre estas dos bandas británicas, The Beatles y Pink Floyd. Dos épocas distintas, sí, lo sabemos. Dos géneros totalmente diferentes. Pero algo los hermana, que es la composición, que es algo que los dos grupos trabajaron en sus carreras, que fue de ir menos a más, desde empezar a lo básico hasta grandes orquestaciones. Entonces creo que sería como que una buena comparativa. Y si les gusta el tema, déjenos en sus comentarios. Y a ustedes, ¿quién les gusta más, Pink Floyd o Beatles? ¿Algo más que agregar, chicos? No, eso es todo de mi parte. Hasta luego.